Público amable y conocedor, ya estamos de nuevo con una reseña más de un libro que esta ocasión es Civilizaciones de Laurent Binet. No me pregunten de dónde es el autor, pero es una novela ucrónica, o sea que nos cuenta una historia de la vida real, hechos reales, pero contados desde, digamos, una perspectiva paralela a una historia alterna que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido de esta forma. En este caso se trata de, entre comillas, la conquista de América. Y el autor nos relata en más o menos 300 páginas cómo es que este encuentro de dos civilizaciones pudo haber sido distinta. Y la premisa del libro es básicamente que, como sabemos todos, los vikingos llegaron primero a las Américas, fueron los primeros europeos en llegar a las Américas, pero en esta historia alterna no solo establecen puntos de contacto y de colonias y comercio en Groenlandia y en algunas zonas del este de Canadá, sino que algunas de los clanes vikingos bajan por el continente y en algún momento entran en contacto con las culturas del Caribe, las culturas taínas, y van a dejar ahí su huella tecnológica, cultural, religiosa, idiosincrática, etc. Pasado el tiempo, para no dar tantos spoilers, estas culturas van a tener contacto a su vez, esta cultura ya mezclada con lo europeo, la cultura taína, entra en contacto con culturas del continente, más específicamente hablando con los incas, en el contexto de la guerra civil que tiene Atahualpa con su hermano Huáscar. Y uno de estos bandos va a abandonar el continente y así es, como ustedes se lo pueden imaginar, va a navegar a las Europas. Y llegando a la Europa, bueno, pues se van a dar con este choque cultural. Es interesante que el autor nos explica cómo sería esta historia alterna, ¿no? Cómo los vikingos, por ejemplo, describen la tierra del Caribe como la tierra sin invierno, porque obviamente para lo que ellos están acostumbrados no existe el frío, por ejemplo, o por ejemplo cómo los indígenas describen a los frailes europeos cuando recién los encuentran como los calvos que hacen la bebida roja, o sea, estos monjes que estaban rapados de la cabeza, del tope de la cabeza y que hacían vino en los monasterios. Y desde ahí empieza pues una historia de ensayo, de especulación de cómo habría sido distinta esta historia. Tiene sus similitudes con lo que ocurrió en realidad, con la conquista de Cortés o de Pizarro, de las grandes civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas. Pero a su vez tiene sus diferencias, ¿no? Me recuerda un tanto a situaciones en los momentos históricos en los que algunas pequeñas minorías han logrado conquistarse o hacerse de imperios, siendo ellos una minoría nacional dentro de un imperio plurinacional o inclusive mononacional y logran conquistar o llegar al tope de esta estructura estatal, como por ejemplo los medas se apoderan del imperio persa, o por ejemplo los turcos se apoderan de lo que fue Bizancio y esa zona y forman esta república turca que ahora conocemos, o perdón, desde los omeyas, ¿no? Desde los osmanes que logran apoderarse del Estado el Estado bizantino y que se forma el imperio, ¿cómo se llama? El que luchó en la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano, perdón, otomano, es que en alemán es Osmanischen, ok. Y también, por ejemplo, los húngaros son una minoría, según tengo entendido inclusive hasta túrquica, o de la estepa mongola, y que se apoderan de un reino en el centro de Europa, y por eso es que su idioma es tan aislado. Bueno, son ejemplos pues de cómo aquí, por ejemplo, los pueblos indígenas que escapan de esta guerra civil logran conquistar o apoderarse o encaramarse de reinos, no diré cuáles, de reinos específicos en Europa, y que van a imponer inclusive religión. Me parece interesante cómo el autor describe el shock cultural que se llevan los indígenas cuando se dan cuenta que la Inquisición quema
vivos a los no creyentes. Y aparte hay una discusión interesante cuando viene la reforma cristiana, protestante, y que la discusión se centra sobre la Trinidad de la naturaleza de Dios, y el Atahualpa les dice, bueno, aquí no hay ningún problema, la Trinidad de Dios se esclarece porque solo hay un Dios que es el Dios Sol, ¿no? Y lo podemos dividir entre la luna y no me acuerdo qué otro elemento, dice él, o la tierra, creo. Y esa es la Trinidad que impone Atahualpa. Y es muy interesante cómo el autor juega con todo esto. El libro me gustó bastante, es un poco caótico para el final y sobre todo las últimas 20 páginas, 25, 30 páginas son muy malas. Hay un capítulo que casi es un epílogo donde seguimos la vida o una parte de la vida de un autor real castellano muy famoso, y que la verdad salen sobrando. No entendí el sentido de esa parte y es la parte más débil del libro. Pero todo lo que está anterior, todo lo que explica cómo es este choque cultural en una perspectiva alterna es bastante interesante y la verdad que lo recomiendo. También me gusta porque el libro nos recuerda una vez más desde la perspectiva histórico-materialista que ninguna cultura, ningún pueblo que existió y que existirá es per se mejor que otro. Todas son manifestaciones igual de valiosas del ser humano, que como especie valga la redundancia, se manifiesta de formas distintas, en idiomas distintos, en culturas distintas, en religiones distintas y en formas organizativas distintas. Y esto lo digo porque hay ciertas corrientes ideológicas o políticas que tienden a veces, sobre todo en Latinoamérica, a ensalzar o a sobrevalorar las culturas prehispánicas por encima de otras culturas, ¿no? Y ahora, de hecho, estoy leyendo este libro que se llama Una historia del pueblo de Inglaterra, que está escrita por un comunista, A.L. Morton, en donde él describe de hecho cómo es que la cultura ibérica fue la primera que llegó a las Bretañas y luego fue avasallada por los celtas, que a su vez luego fueron avasallados por los romanos, que a su vez luego fueron ciertamente no conquistados, pero sí destronados por las tribus germánicas, y que normandos y anglos y sajones luego emigran a Gran Bretaña, y como podemos ver es un choque cultural histórico que no se puede detener. Es la rueda del tiempo, es la dialéctica de la evolución humana en el sentido social, y que era imposible de cualquier modo de que las culturas prehispánicas se hubiesen desarrollado por sí solas sin contacto alguno. Hubiese sido impensable, ¿no? En algún momento ellas mismas hubieran desarrollado la navegación en mar profundo, o culturas orientales, China, japonesa, polinesias hubiesen llegado a estas tierras en América, o a las tierras en América. Yo ahorita no estoy ahí. Así que es ilusorio pensar que esto se hubiese dado de una forma distinta, ¿no? En algún momento las culturas que están detrás, sobre todo en la técnica militar, terminan por caer, ¿no? Víctimas de la beligerancia de otras culturas más avanzadas en este rubro. Lo explica muy bien Morton aquí cuando nos habla de que los britones al llegar a la isla, y donde había solamente todavía iberos, ya conocían el hierro, y los celtas también, y obviamente se imponen de manera más fácil a las culturas del bronce que habían habitado las islas británicas desde hace mucho tiempo. Entonces, es un buen recordatorio este libro digamos, de lo fatalista que es a veces la historia y el devenir de las sociedades humanas. No quiere decir que se lave de alguna manera la conquista y la brutalización de los pueblos prehispánicos, ni que se les reste mérito, pero sí me parece que es un ensayo interesante de cómo esto hubiera podido ser distinto en caso de los indígenas haber contado mucho más antes con animales de carga, con conocimiento del hierro, de la forjación del hierro, etc.
No fue así, ¿verdad? Obviamente las Américas fueron pobladas mucho después que Europa y ya contaba con una desventaja que también en términos de fauna, de animales de carga, etcétera, estábamos pues por detrás de lo que tenían disponible en Europa, y eso pues marcó el destino de las culturas, para bien o para mal, nos guste o no, así fue la rueda histórica. Y yo recomendaría el libro porque es bastante entretenido, es interesante, tiene muchas partes que me gustaron, también está escrito muy bonito, hay personajes de la vida real que aparecen ahí, Maquiavelo, por ejemplo, hace una aparición, hace un cameo, hay también toda una suerte de bula papal, pero de la Atahualpa, y nos da una serie digamos, de preceptos religiosos que aplica después en Europa. Y también me gusta que no solo son las culturas sudamericanas las que hacen aparición, no quiero hacer spoilers, pero también hay una cultura de Mesoamérica, de mi México nativo, que va a aparecer el tercer tercio del libro, que va a cambiar la dinámica de las relaciones en el libro. Y bueno, si a ustedes les gustaría ver cómo pudiese ser un mundo con familia real, mitad Habsburgo, mitad Inca o mitad otra cosa, les recomiendo el libro. No se van a arrepentir, pero quizá las últimas 30 páginas pueden ahorrárselas. Les mando un saludo. La torre de libros que tengo que reseñar está aumentando día con día, y pronto nos veremos en México. Hasta luego, cuídense.